el libro de Tito, capítulo 2, en el versículo 11. Vamos a dar lectura a esta porción. Estamos yendo a la escuela de la gracia de nuestro Dios. Estemos orando, hermano mío. La cocina para nuestras hermanas también está avanzándose en la parte posterior. Está abierta la puerta, puede mirar de ahí nomás, no entrar. Recién se ha enchapado parte del piso. Estaremos enchapando también las mesas que se han vaciado. Que Dios nos provee, hermanos, estemos orando. Ya vendrá de nuestra iglesia. Estamos necesitando 14,000 soles. Nada más para concluir. Necesitamos poner todas las maderas, melaminas, aparte de comprar nuevas cocinas, ya que tienes un nuevo lugar. Todo lindo, ahora necesitas cocinas, 2 nuevas cocinas. Sería bonito con sus hornos y todo. Ahora compremos industriales ya. Es una gran bendición. Estemos orando por eso, hermano. Si por alguien tiene 15,000 soles, me pase la voz. Por favor, yo sabré qué hacer. Libro de Tito 2, verso 11. La palabra de Dios dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justa y piadosamente. Vamos a orar, que Dios nos ayude a seguir entendiendo la gracia del Señor. Padre, gracias. Podemos cantar de la gracia, predicar de la gracia, hablar mucho de la gracia, pero Señor, si no hemos llegado al conocimiento de la gracia a través de esa obra sobrenatural en nuestras vidas y no hemos experimentado, Señor, esa nueva vida en Cristo y esa esperanza de vida eterna, no conocemos nada de la gracia. Padre, la respuesta al mundo es la gracia. La respuesta a nuestras necesidades es la gracia. ¿Cuánto pudiera yo introducir con fuerza? Pero sería humano, Madre, imposible. Pero cuánto quisiera, Padre, que todos estemos dentro de la esfera de la gracia tuya. Las riquezas de tu gracia, las bendiciones de la gracia, el sostén de la gracia. Todo, Señor, es por gracia. Empieza por gracia y termina por gracia. Te ruego, mi Dios, que extiendas en mi vida, de mi familia, en la vida de esta iglesia, esta verdad, la gracia del Señor, la gracia de Dios. Bendícenos en Cristo, te ruego. Amén. Volvemos a tomar nuestros lugares, hermano. La respuesta en el año 60 después de Cristo Jesús a los graves problemas que están sucediendo en las iglesias que se encuentran en la isla de Creta es la gracia del Señor. Si hay hombres malas bestias, si hay hombres mentirosos, si hay hombres glotones ociosos, ¿cuál es la respuesta? La gracia del Señor. Si hay familias deterioradas, padres y madres en pleitos con sus hijos, esposos teniendo disensiones entre ellos, ¿cuál es la respuesta? La gracia del Señor. Si hay pecado en el ministerio, hay pecado en los líderes, hay falsos maestros, habladores de vanidades, también la palabra de Dios dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. La respuesta es la gracia del Señor. Si hay hermanos en la iglesia con un corazón todavía pervertido, de manera religiosa, justificándose a través de actos externos, la respuesta es la gracia del Señor. No importa lo que suceda en la iglesia, la respuesta es la gracia del Señor. Problemas en la comunión, la respuesta es la gracia del Señor. Problemas entre hermanos, la respuesta es la gracia del Señor. A la iglesia, a las familias, en la vida de cada uno de nosotros, la respuesta es la gracia del Señor. El entorno que está alrededor de estas preciosas iglesias en la isla de Creta es un entorno pagano, inmoral, hostiles, violentos, llenos de idolatría. La respuesta a ese entorno es la gracia del Señor. La iglesia del Señor está puesta ahí para cumplir su propósito de ser luz y de ser sal, de predicar el evangelio a todo hombre. Ese es el mensaje del Señor, la esencia de lo que somos. La iglesia del Señor es congregación de creyentes bautizados en este pacto que hacemos con el Señor, y congregamos para darle la gloria y la honra, y congregamos para edificarnos, pero congregamos para cumplir la gran comisión. Y la iglesia del Señor mira un entorno hostil y no puede cumplir porque la iglesia está enferma. La respuesta entonces es la gracia del Señor. Mi amado hermano, no sé por lo que usted está pasando, sea que está siendo todavía esclavo del pecado, aún todavía luchando con seguridad y salvación, o de repente está en un entorno hostil en su hogar. Sus padres no son creyentes, su familia no es creyente, su esposo o su esposa no es creyente, y la paga del pecado sigue siendo la muerte. La respuesta, mientras el corazón lata, es la gracia del Señor. La gracia del Señor. Oh, nuestro entorno también es vil, nuestro entorno también es inmoral, nuestro entorno también presenta mucha idolatría, mucho corazón religioso alrededor nuestro. La respuesta a ese mundo es la gracia del Señor.
Podemos tener problemas entre nosotros, pero la respuesta es la gracia del Señor. Tenemos hermanos que no son fieles, la respuesta es la gracia del Señor. Hay religión entre nosotros, la respuesta es la gracia del Señor. Hay dudas, hay miedo, hay temor en liderazgo. La respuesta es la gracia del Señor. Tenemos muchas necesidades, hay materiales, económicas. La respuesta siempre sigue siendo la misma. La gracia del Señor. Tito 2, verso 11, porque la gracia de Dios. En el capítulo 1, porque la gracia de Dios a favor de los hombres en el liderazgo. Que Tito 2, del verso 1 hasta el verso 10, porque la gracia del Señor a favor del pueblo de Dios. Sin la gracia de Dios no vamos a ser los pastores, los diáconos, ni los líderes. En el capítulo 1 que Dios espera. Sin la gracia de Dios nunca seremos irreprensibles, maridos de una sola mujer. No tendremos este testimonio de ser irreprensibles dentro de la iglesia. Sin la gracia de Dios no podremos ser retenedores de la palabra fiel. Sin la gracia de Dios no podremos ser hombres hospedadores, sobrios, justos, amantes de lo bueno, santos, dueños de sí mismo. Sin la gracia del Señor no tendremos ancianos que vivan conforme a la palabra de Dios. Serios, santos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sin la gracia de Dios no vamos a tener ancianas, mujeres mayores que sean reverentes en sus portes, no calumniadoras, no esclavos del vino, maestras del bien. Sin la gracia de Dios no vamos a tener señoritas piadosas. Sin la gracia de Dios no vamos a tener jóvenes prudentes. Es la gracia del Señor, el producto de la obra de la gracia de Dios, que tenemos un buen testimonio en el liderazgo y en la vida de la iglesia, en cada uno de los miembros de la iglesia, porque la gracia de Dios. Mi amado hermano, nuevamente entonces vamos a entrar a este maravilloso tema, la gracia del Señor. Entonces, para no estar volviendo a repetir lo que ya se ha manifestado en las últimas 2 semanas, hablando acerca de la gracia del Señor, solamente basta con decir lo siguiente. Entonces, si la respuesta es la gracia del Señor, ¿qué necesita las islas en Creta? Aprender de la gracia del Señor. Y el versículo 12 dice, enseñándonos. De esta palabra, en el original viene la palabra pedagogía. Los hermanos que son pedagogos entienden muy bien esta responsabilidad de poder enseñar. No solo se trata de transmitir un conjunto de conocimientos y ciertas verdades, sino se trata de poner un estilo de vida en la vida del otro. Cuando hablamos de discipulado en la palabra de Dios, y cuando Cristo dice haced discípulos, en el contexto que está diciendo, más allá de ir de casa en casa, llevar una cartilla, llevar ciertos temas, y algunos les llaman eso hacer discipulado. No, es implantar tu estilo de vida en la vida del otro. Es lo que hizo Cristo Jesús por 3 años con sus discípulos. 1 año y medio les dio teoría, 1 año y medio que quedó les mostró cómo debe vivir conforme a Cristo Jesús. Él puso su estilo de vida en la vida de cada uno de sus discípulos. Obviamente Judas lo menospreció y por eso es el hijo de la perdición. Escogió seguir a Satanás antes que Cristo Jesús. Nunca llegó a ser un verdadero discípulo de Cristo, nada más lo fue de nombre hacia afuera. Así que volviendo a la palabra del Señor, estos hermanos que necesitan matricularse en la escuela de la gracia del Señor, no solo tienen que aprender, tienen que experimentar la gracia del Señor, y para eso tenemos que predicar la palabra del Señor. Y mientras predicamos la palabra del Señor, tanto como en el año 60 después de Cristo, en la isla de Creta, en nuestros días también el Espíritu de Dios puede obrar en la vida de cada uno de ustedes, para que pueda entender, pueda experimentar, pueda gozar la gracia de Dios. La gracia de Dios, porque la gracia de Dios, entonces si necesitamos la gracia del Señor que sea manifestada para nosotros, ¿cómo debe ser manifestada en nuestra iglesia? Hay 4 grandes lecciones que los hermanos en la isla de Creta deben aprender sobre la gracia de nuestro Dios. Hemos visto que en el versículo 11 la palabra de Dios nos dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La palabra de Dios nos dice que ha sido evidenciada de las tinieblas a la luz. La gracia de Dios ha sido puesta para todos los hombres. Pero la palabra de Dios nos enseña que el propósito de la gracia es la salvación. De eso se trata. La persona y la fuente de la gracia es Cristo Jesús. Él es la encarnación de la gracia manifestada para cada uno de nosotros. Pero hemos visto la última vez que no todos son salvos. Si bien es cierto, el sacrificio de Cristo puede cubrir la multitud de pecados nuestras. Su sangre preciosa puede cubrir el pecado de todos, pero no es para todos. Han sido para aquellos que han creído en Él. Para aquellos que han creído en Él. Mi amado hermano, la gracia de Dios está siendo manifestada. Usted no sabe
quiénes son o quiénes no son. Su trabajo es seguir predicando la palabra de Dios. Su trabajo es seguir manifestando la gracia del Señor en la persona de Cristo Jesús, en su obra por nosotros en la cruz del Calvario. Así que mi amado hermano, entendiendo la gracia del Señor, el favor inmerecido, el poder de lo alto en la salvación, manifestado en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, volvamos a la escuela de la gracia. 4 lecciones. La primera lección vimos la semana pasada. Nota el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, que dice la Biblia, a todos los hombres para salvación. Si la gracia trata de la salvación, entonces ¿qué quiere el Señor que aprendamos en la escuela del apóstol Pablo, en la escuela de Tito, matriculados en la iglesia local? No hay mejor seminario, hermano, déjame decirle, que la iglesia local. Oh, hermano mío, la iglesia local, la iglesia local. Los jóvenes de nuestra iglesia y los niños que han estado desde temprano y terminan sus estudios en nosotros, en la escuela dominical, deberían estar más preparados que cualquier seminarista. La iglesia local, hermano, la iglesia local debe ser la escuela, la iglesia local. Por eso el mensaje está escrito hacia la iglesia local. ¿Dónde deben aprender en la gracia? No en los seminarios, sino en la iglesia local. Los seminarios son una buena herramienta, además, dependiendo de qué seminario va. Estoy hablando hace poco con un pastor, un hermano que está ahora a cargo de una obra allá en Lima, que tuvieron que retirar a su pastor seminarista, que conoce todo, lo sabe todo, pero nunca supo entender la realidad de la iglesia. Así que hubo serios problemas, terminó saliendo del ministerio, dejó de ser irreprensible. Ninguno puede salir muy asegurado con un título de pastor en el seminario. Nada más, es una herramienta, hermano, y es una herramienta, y dependiendo de qué también. Si no se somete a un seminario en una iglesia, se convierte más en un negocio nada más. O que la gracia del Señor, por favor, nos avive en la escuela de la iglesia local. Así que el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La primera lección, queremos disfrutar y conocer la gracia de Dios y la salvación, ¿recuerdan? De la pena del pecado, para salvación de todos los hombres. Lo primero que Dios quiere que podamos entender es que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de la pena del pecado. Dios quiere salvar al hombre de la pena del pecado. La semana pasada hemos considerado esta gran verdad. Primero hemos visto, hermano mío, que nuestro Dios tiene que asegurar esto, porque la certeza de esta verdad es importante cobijarla en nuestras vidas, porque Dios en su gracia y en su palabra nos muestra que la salvación de la pena del pecado no se pierde. Usted y yo, por ser hombres herederos de Adán, con una naturaleza pecaminosa, un corazón engañoso más que todas las cosas y perverso, una mente reprobada, nuestra abolición totalmente apartado de Dios, no queremos venir a Dios y tampoco podemos venir a Dios. Amamos más el mal que el bien. Entonces, por lo tanto, merecemos la muerte. Ya nos dijo la palabra de Dios, Romanos 6:23 y todos los versos, la paga del pecado es la muerte. Lo que merecemos es el infierno. La ira de Dios debe ser derramada contra toda injusticia, contra toda impiedad. Nosotros delante de un Dios 3 veces santo somos totalmente apartados de Él por la putrefacción que hay en nuestras vidas. Él aborrece el pecado, Él aborrece al pecador. En Salmo 7 dice que Él está airado con el impío todos los días. Hay muchos que quieren borrar, quieren cambiar, quieren decir que en el antiguo hebreo no dice eso, pero a lo largo de la Biblia sigue diciendo la misma verdad. No puede habitar ningún impío con Él, es 3 veces santo, y Él no puede mirar al otro lado la verdad. Él dijo, la paga del pecado es la muerte. Su ira debe ser derramada sobre el pecador, amante del pecado. Por eso Dios creó el infierno para Satanás, y de allá va a poner a los hombres, porque Él aborrece el pecado. El infierno es la ira del Señor, la expresión de su ira eterna. Entonces usted y yo merecíamos la muerte eterna, la separación eterna de nuestro Dios. Pero para eso la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de la pena del pecado. Hemos visto cómo muchos cuestionan que esta salvación se puede perder. Y hemos dado los argumentos bajo la palabra de Dios por qué no se pierde nuestra salvación. Primero, porque nuestra esperanza en el versículo 13 sería vana, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Nuestra esperanza sería vana. También nuestra fe sería en vana, porque la respuesta del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Nuestra fe sería vana, nuestra esperanza sería vana, las promesas de la palabra de Dios también serían vana. Y esto haría vana la cruz de Cristo, y haría vana la obra de la gracia del Señor. ¿Cuántas veces Cristo tiene que morir y resucitar para salvarnos de nuestros pecados? La Biblia nos habla en el libro de Hebreos que Él entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, siendo el perfecto sacerdote, siendo el perfecto sacrificio, y se sentó ahí para siempre. No necesitamos más. Y hemos visto algunos versos que argumentan en contra de esto, como el libro de Hebreos 10, verso 25 en adelante, si pecaron voluntariamente. Más bien hemos terminado considerando que una vida que vuelve atrás es una vida que evidencia que nunca ha sido salvo por el Señor. Ha abandonado todo bien. Y si no hay sacrificio para Él en Cristo Jesús, ¿qué más espera para la salvación? Entonces, mi amado hermano, ojalá que en su corazón abrigue esta verdad. La salvación en Cristo Jesús no se pierde. Un versículo que nos animó bastante. Libro de Romanos capítulo 8. Y note la palabra de Dios en el versículo que hemos leído en un momento. El verso 38. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi esperanza en Cristo está asegurada. La promesa de la vida eterna para nosotros es real. La salvación de la pena del pecado tiene esta verdad, no se pierde. No solo hemos visto, hermano mío, la certeza de esta verdad, pero también hemos visto en la salvación de la gracia del Señor, no solo la certeza sobre la salvación de la pena del pecado, sino el alcance de esta verdad. La Biblia dice, el libro de Tito 2, verso 11, para salvación a todos los hombres. Les traje algunas versiones nuevas, tanto en las versiones en inglés como en las versiones españolas que han cambiado el mensaje del versículo 11. Algunas versiones, como la nueva versión estándar revisada, dice: porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos. Y en la nueva versión en inglés estándar publicada por Crossway dice: porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación para todos los pueblos. En la revisión Gómez, la Reina Valera Gómez, en Tito 2:11 dice, es una mala versión por si acaso: porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Estos versículos están manifestando algo, que todos los hombres son salvos. Y eso no es lo que está diciendo. Es muy diferente que la gracia de Dios se manifieste a todos, a que a todos haya traído salvación. El versículo 11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Sí, es el propósito, pero esta manifestación ha sido puesta a todos los hombres. Pero al mismo tiempo debemos entender que no todos los hombres son salvos. Lo que el Señor está diciendo: Cristo vino para salvar a todos. En su deseo es que todos sean salvos. Su invitación es para todos. No está excluyendo ni a judío, ni a griego, ni a gentil, ni a ninguno de nosotros, sino que está siendo expuesta. Cristo, levantado en la cruz del Calvario, está publicando esta gracia a todo aquel que en Él pueda creer. En la luz que vino a este mundo, el libro de Juan 1, alumbró a todo hombre. A todo hombre. Pero el Señor nos dice que el alcance de esta salvación no es para todos. Se manifiesta a todos, invita a todos. El poder del sacrificio de Cristo y su sangre es suficiente para limpiar el pecado de todos los hombres, pero al mismo tiempo no es para todos. La Biblia nos enseñó en el libro de Mateo 7, del verso 21 en adelante, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si volvemos a la palabra de nuestro Dios en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 10, el apóstol Pablo mismo va a hacer hincapié en esto, en uno de sus discípulos tan cercano como Tito fue Timoteo, diciendo lo siguiente: el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, que dice, de los que creen. Dios es el Salvador de todos los hombres en el sentido de que todos nosotros merecemos el pecado y Él nos ofrece la salvación a todos, pero Él será el Salvador personal en nuestras vidas para cada uno que puede poner su confianza verdadera en Él. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo que siempre leemos, verso 8, no hay mensaje que no mencionemos esa porción de las Escrituras. Nos dice claramente que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe en el Señor Jesucristo, en su obra, en su persona, en su palabra, su fe
la fe puesta en la sangre preciosa, como dice el libro de Primera de Pedro, atrae la gracia en nuestras vidas, porque la fe es el medio por el cual la gracia de Dios viaja para cada uno de nosotros. Así que la salvación de la pena del pecado alcanza a cada uno de aquellos que pueda creer en Cristo Jesús, en su sangre preciosa. Los hermanos que siempre son candidatos al bautizo deben dar un testimonio público de esto, en el sentido de que es cristiano, sí, porque ha creído en Cristo Jesús, en su sangre preciosa que limpió sus pecados, que borró sus maldades y que ahora tiene esperanza de vida eterna, porque Él tomó nuestro lugar en ese sacrificio, en esa cruz, lo que merecíamos nosotros, los miles y millones de años de la eternidad en el infierno. Cristo lo pagó en ese instante en la cruz del Calvario. Mi amado hermano, la salvación de nuestro Dios ha sido manifestada para todos, sí, en el sentido de que ahí está la esperanza en Cristo Jesús, pero alcanza a aquellos que puedan creer en Él. Mire la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 10, verso 1, verso 4. Mientras predicamos el Evangelio, que es un mensaje que consiste en 3 puntos, como dice 1 Corintios 5, que Cristo vino y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la palabra de Dios. La invitación de este Evangelio es creer. Mira el libro de 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y subraya esto: y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que os seguía, y la roca era Cristo. Ahora note el verso 5: pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Y Pablo continúa diciendo: por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos disfrutaron de muchas bendiciones materiales de parte de Dios, pero no todos fueron salvos. La mayoría de ellos quedó postrada en el desierto. En esos días solamente Josué y Caleb, por la fe en Cristo, fueron salvos. Ahora, entendiendo todo esto, hermano mío, hay un versículo más que podemos entender para pasar a nuestro último punto. El libro de Romanos capítulo 2, verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora nota el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, dice el libro de Romanos 2:5. Entonces el alcance de la salvación está para aquellos que creen en Él. La invitación está expuesta, el Evangelio ha sido predicado a todos, se ha manifestado que en Cristo Jesús hay la salvación en su sacrificio por nosotros, pero es para los que creen. ¿Y qué pasa con los que no creen? Hay algunos bien intencionados probablemente que creen en una doble predestinación. Dicen: Dios ha predestinado a algunos a ser salvos y a otros a ser condenados. Eso no es verdad. En ningún pasaje de la palabra de Dios está esto, ni por suponer por el otro lado. Porque, bueno, hay muchos versos que uno podría tomar para decir eso, pero lo que usted puede decir es lo siguiente: no serviría el sacrificio de Cristo si eso fuera así. ¿Para qué entonces Dios se molestaría hacer esto? Ustedes deben tener la sabiduría de equilibrar los principios y las verdades de la palabra de Dios. En la Biblia vamos a usar esta expresión: hay paradojas que probablemente no podemos entender bien. ¿Quién podrá entender la mente de Cristo? ¿Quién podrá las profundidades de la grandeza de nuestro Dios? Es imposible para nuestra mente humana finita. Lo que conocemos de Dios está a través de su palabra, y lo que no está en la palabra de Dios no podemos suponer. Tenemos suficiente revelación para pasar todo nuestro día entendiendo a este Dios y en la forma en la que opera. Y en estas paradojas de la palabra de Dios hay verdades que deben coexistir y ser predicadas y ser creídas, que son paralelas, que no son contradictorias, sino complementarias. Son los dos lados de la misma moneda. Hemos visto en la misma encarnación de Cristo Jesús, Él es Dios y Él es hombre. Y estas verdades nunca las puedes separar. Incluso cuando miramos el libro de Apocalipsis, sigue siendo el Hijo del Hombre. Él sigue siendo un hombre, pero sigue siendo Dios y merece toda gloria y merece todo, pero también es hombre. ¿Cuándo es parte divina? ¿Cuándo es parte humana? ¿Cómo trabajan estas dos verdades, estas perfecciones en Cristo Jesús? ¿Cómo es esto? No podemos entender, pero sí podemos creer. Él es Dios y paralelamente Él es hombre. Ahora, mismo acento, hay otra paradoja sobre Dios, su predestinación. Él predestinó a muchos. Él nos amó antes de la fundación del universo. Pero también debes predicar el otro y creer
y buscar el equilibrio del otro lado de la balanza, entendiendo que el hombre sigue siendo culpable. Y no es condenado al infierno porque Dios lo escogió ser condenado al infierno. Es condenado al infierno porque el hombre se apartó de Dios, más bien aborreció a Dios. El hombre se apartó, él menospreció a Dios, él escogió el pecado y la decisión de Adán en el huerto de Edén nos afecta a nosotros. ¿Por qué justamente es condenado el hombre? Porque no cree en Dios, no quiere venir a Dios. Y la palabra de Dios nos advierte en el libro de Romanos 2:5, la dureza de su corazón, no se arrepiente, por eso atesora para sí mismo ira en el día de la ira, en la revelación del justo juicio de Dios. Mire el libro de 1 Timoteo 2, verso 4, vamos a estar predicando este otro lado. La Biblia nos menciona que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, es el plan. Por eso se ha manifestado para todos. Pero al mismo lado, el hombre que no cree en el Señor, el que no se arrepiente, sigue siendo culpable. Entonces tienes la predestinación del Señor, pero tienes también la culpabilidad del hombre. Cuando te inclinas a este lado, te van a tildar de calvinista y todo lo que quieras, solo este lado. Y hay muchos amigos que quieren reformar la Iglesia Católica que solo se van a ese lado, pero dejan de este otro lado. También el hombre es culpable. Hay otros que se van solo a este lado y vas a encontrar el grupo de los que siguen a Jacobo Arminio y decir, tú haz tu decisión, en ti está, y Dios está con un pobrecito mendigando a ver si quiere, entra o no un vendedor de libros, cómprale la salvación, ¿no? Pero el punto está en predicar las dos verdades. Y si no podemos llegar a entender estas verdades, debemos dar gracias a Dios que Dios nos salvó y tenemos la esperanza de vida eterna que hemos creído en Él, porque nos derramó la gracia suficiente para creer en Él y pagó nuestras culpas. Ahora, note la palabra de Dios en 2 Pedro capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve cómo el Señor pone estas dos verdades paralelamente y predicadas y siguen siendo verdad? Hay una porción de las Escrituras que dice: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Pero también la palabra de Dios dice: quiero que todos se lleguen al arrepentimiento. El Señor predestinó, Él está en su soberanía, en su gracia. No entendemos esto. Yo conocía a algunas personas que dijo: seguramente Dios predestinó a mi hijo para que no sea salvo porque no cree. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Tú tienes que ver el lado de tu responsabilidad. Debes predicar a tu hijo buscando salvación, confiando en estas promesas. Cree en el Señor Jesucristo y estás salvo tú y tu casa. Tú no eres Dios. Sigue vigente esto. Ahora, mire el libro de Juan capítulo 6, note la palabra de Dios, Juan 3, verso 16, ya lo conoces. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, lo que estamos hablando, vida eterna. Ahora el libro de Juan 10, verso 9 dice: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Y la Biblia dice: y hallará pastos. Mi amado hermano, ¿podemos nosotros predicar acerca de la gracia del Señor? Sí, pero nada servirá si no entendemos esto, que la salvación de la gracia del Señor nos libra de la pena del pecado, que es la muerte eterna. Y esta salvación es segura, es certera, no se pierde, y el alcance de esta salvación es para todos los que puedan creer. Así que si entendemos estas verdades, podemos dar gracias al Señor, hermano mío, que nos ha salvado. Un versículo más para que podamos nosotros entender esto. Note la Biblia, libro de Juan capítulo 6, verso 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y más adelante, verso 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora hay algo que entenderemos antes de partir a nuestro otro punto, que en esta salvación de la pena del pecado, el trabajo del Señor es certero, no se pierde, que el alcance es para todos los que creen, pero debe entender que en esta salvación operan todos. Es Dios, que tenemos un solo Dios, pero tenemos la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estos tres trabajan en conjunto para la salvación. En el libro de Juan, un poderoso libro, meditando en el libro de Juan 6 que hemos leído, en el libro de Juan capítulo 10 también, y si puede meditar el libro de Juan 17, podrá entender algunas verdades.
El trabajo del Padre es el siguiente. Él en su gracia predestinó a los que iban a ser salvos. Y en su gracia tomó a los suyos y los entregó a Cristo Jesús. Quien Jesucristo es el protagonista del plan de salvación. Él tomó a los suyos, por eso nadie viene a ir al Padre si el Padre no lo trae. Y Él decidió morir por los suyos. En el libro de Juan capítulo 13, en el versículo 1, la Biblia va a decir, antes sabiendo que su hora había llegado, como amó a los suyos, los amó hasta el fin. Lo último que pasaba en la mente de Cristo antes de todo su padecimiento en la cruz del Calvario no era su preocupación por sí, sino por los suyos. Su amor ardía más. Entonces, en su gracia, el Señor Jesucristo tomó a los suyos y murió por ellos. Pero ¿cómo trae a los suyos? A través de la obra del Espíritu Santo, quien ejecuta el plan de la salvación. Tienes el Padre el que planifica, tienes el Hijo el protagonista y tienes el que ejecuta el Espíritu de la gracia. Es el Espíritu Santo. Por eso la salvación es segura. Por eso la salvación no se pierde. Por eso la salvación es para todos aquellos que puedan creer en Él. Pero eso no exime la responsabilidad del que no cree. La palabra de Dios nos dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, meditando en esto, volvamos un momento a la palabra de nuestro Dios. Volvamos al libro de Tito capítulo 2 y permíteme, hermano mío, avanzar un poco más. Yo sé que hay muchas cosas que podemos entender sobre esto, pero note la Biblia, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Algo más debemos decir sobre la salvación de la pena del pecado. Es certera, alcanza para los que creen. Es una obra conjunta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también debe entender algo, hermano mío. Esta salvación ya pasó. O sea, es una salvación en tiempo pasado. Cristo murió por los que hemos creído en Él y esta salvación está asegurada. Pasado. Hemos pasado de muerte y hemos pasado a vida. En Juan 5:24 es lo que dice. Hemos pasado de muerte y hemos pasado a vida. Posicionalmente, por la sangre de Cristo somos hallados santos y sin mancha. La salvación por eso es segura, porque ya ha pasado. Ya ha pasado. Ahora, entendiendo esto, volvemos un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, y quiero que entienda el versículo 12 ahora. Vamos a ver la segunda lección. Hemos visto la salvación y la pena del pecado. Ahora, la gracia y la salvación del poder del pecado. Note el versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué interesante, hermano mío. Ahora Pablo se concentra en Tito. Tito debe concentrarse en este mensaje y cada hermano debe concentrarse en este mensaje porque quiere destacar la salvación de la gracia del Señor y el poder que tiene para librarnos de toda la influencia de las cadenas del pecado que nos atan. Porque el verso 12 dice, enseñándonos. Otra vez viene para nosotros esta expresión, enseñándonos. Tiene que ver con instrucción, sí, pero más que nada tiene que ver con corrección, con disciplina, al punto tal que podamos aprender lo que Dios quiere en nuestras vidas. No solo es algo teórico, tiene que ser algo vivencial para que usted y yo podamos aprender. Entonces, esta palabra nos anima a usted y a mí a prestar atención, a ser capacitados, a ser discipulados, a ser adiestrados, a poder nutrirnos de esta verdad. La gracia del Señor nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia del Señor? Esta gracia soberana. ¿Qué nos enseña esta gracia poderosa? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos aconseja? Y la palabra de Dios dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que la gracia de Dios enseña al hombre que ha creído en Cristo Jesús es una vida nueva, transformada en Él. Hay una vida anterior en la que usted y yo vivíamos siguiendo los deseos mundanos. Nota la expresión vivamos, tiene que ver con nuestro estilo de vida. En el libro de Tito, en el capítulo 3, note la Biblia, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia, y empieza a hablar todo lo que ha hecho, de tal forma que nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Entonces, ninguno puede decir que ha sido salvo de la pena del pecado y no ha disfrutado la gracia del Señor en la salvación del poder del pecado.
Aquí va a encontrar muchos argumentos de muchos teólogos de nuestros días, muchas iglesias, que solo van a poner el énfasis en la salvación de la pena del pecado, y con ese pretexto van a vivir de una vida tan libertina. Mirando su vida, uno puede ver que no hay evidencia de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no ha renunciado a su anterior vida, porque no tiene un nuevo estilo de vida en Cristo. Las cosas viejas no han pasado en su vida, no todas son hechas nuevas. El mismo hombre que ha sido antes de hacer su oración, su decisión, bautizarse, es el mismo hombre de ahora. Mire, algo que debemos notar en la palabra del Señor, que el Señor nos dice que esta es la lección de la gracia de Dios. Si usted canta, si usted predica, si usted enseña de la gracia del Señor, si usted puede dar buenas definiciones teológicas sobre la gracia del Señor, puede tener la certeza, la esperanza, vida eterna. Pero si no hay transformación en su vida, no entiende, no conoce, no sabe, no ha experimentado nunca la obra de la gracia de Dios en su vida. El poder más grande del universo es Dios, y Él usa ese poder en su gracia para salvación, transformando la naturaleza perversa, pecaminosa, totalmente desastrosa que somos, haciendo de nosotros algo nuevo. Hay más poder en la salvación y la restauración de un alma que en la misma creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo todo de la nada. Dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Pero cuando Dios salva a alguien como nosotros, pecadores, toma algo podrido, putrefacto, hediondo, que merece ser lanzado al infierno, y hace de eso una nueva naturaleza. Ontológicamente, en esencia, somos nuevos. La gracia de Dios nos enseña a transformarnos. La gracia de Dios se predica en nuestras vidas cuando usted y yo evidenciamos que somos nuevas criaturas en Cristo. Nuestro evangelio será más poderoso, impactará más a otros cuando ven vidas transformadas. El hombre que era un pobre pegalón, orgulloso, borracho, ahora es un hombre piadoso. Cambió la botella por la palabra de Dios. Cambió la cantina y la casa de la perdición por la casa del Señor. Cambió su orgullo por un hombre humillado ante la presencia de Dios. Cambió un hombre déspota, duro, violento, por un hombre amante de su familia y de su esposa. Debe haber una evidencia abrumadora en nuestras vidas de que somos salvos porque Dios nos ha transformado. Cuando miramos la gracia del Señor, Dios nos salva no solo del poder del pecado, sino también, perdón, de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. Note la palabra de Dios, hermano mío. El libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La gracia de Dios opera así. Primero en la vida de un hombre que cree en Él, pero que vivía así, como Dios describió, no busca a Dios, se ha desviado, se ha hecho inútil, no sabe hacer lo bueno. Y no puede tampoco hacerlo. Esa es la vida nuestra. Cuando uno mira a Cristo Jesús, puede entender qué poder invirtió para sacarnos de esa vana manera de vivir. Y ninguno de ustedes, hermano mío, gozará de la obra plena de la gracia de Dios hasta que entienda de dónde Dios lo ha sacado. Y cuál era su penosa condición, inútil, injusto, amante de lo bueno. La palabra de Dios nos va a mostrar que éramos esclavos del pecado. El pecado y su poder se enseñoreaba entre nosotros. En el libro de Romanos 3, verso 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es la descripción del hombre natural. Mire 1 Corintios 2, verso 14 también. 1 Corintios 2, 14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y la verdad es así la condición del hombre. Sus miembros están sujetos al pecado, su corazón está sujeto al pecado, su mente está corrompida, está sujeta al pecado. No puede ver las cosas de Dios, para él son locura. Estos días, hermano mío, en nuestro Valle del Mantaro, si ustedes tienen amigos y familiares, están celebrando carnavales. Los carnavales ponen el cortamonte. Y lo curioso es que primero, antes de ir a celebrar los carnavales, de tomar licor, de tumbar el árbol, primero hacen una misa. Después de la misa sale y come y pone a bailar con la dedicación de cierto santo. Es una vida plena y religiosa para ellos. Y si predicas en contra de esto, es una locura. Es una locura.
Mi amado hermano, el libro de Efesios 2, verso 1, vuelve a describir la condición del hombre, sus miembros en la maldad, su conciencia totalmente corrompida, apartado de todo bien, no aprecia la gracia y el mensaje del Evangelio. Por eso Dios lo describe en Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso que sigue, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, llenos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. En los campos, en las diversas áreas del hombre que está muerto en delitos y pecados, se evidencia cuán corrupto es, cuán apartado de Dios es. Y el libro de Efesios 2 muestra la condición interna del hombre es totalmente depravado, pero también nos muestra nuestra condición ante el mundo. Nosotros seguimos fácilmente los deseos de este mundo, la corriente de este mundo, y nos muestra nuestra condición con Dios. Somos hijos de ira, pero en otra porción de las Escrituras la Biblia va a hablar que somos hijos de nuestro padre, el diablo. En toda la condición del hombre, en todas las áreas del hombre, está apartado del Señor. La condición del hombre sin Dios es una condición totalmente trágica. Está muerto en delitos y pecados, internamente muerto, corrupto, delante del mundo, siguiendo la corriente de este mundo, muerto en delitos y pecados, delante de Dios, muerto en delitos y pecados, sometido a Satanás, sometido al pecado, sometido a nuestras propias concupiscencias. Mi amado hermano, pero algo debe haber en nosotros. Note la palabra de Dios, libro de Juan, capítulo 3, el verso 12. Por eso el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo, dice: si yo os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? En ese contexto Dios le dijo a lo mismo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Porque él no puede creer en esto, porque su mente es terrenal, porque no puede discernir lo espiritual, porque está muerto en delitos y pecados. No solo está mal internamente, externamente, con el mundo, con Dios, sino el hombre tiene una penosa condición. No quiere venir a Dios. Su volición está totalmente lejos de la luz. Ama el mal, ama el pecado, no ama a Dios, no ama la justicia, y también es imposibilitado de venir al Señor. Por eso nosotros predicamos que la salvación es por gracia y no por obras, porque solamente Dios puede salvar. Ahora, debe haber una evidencia o no. Si esta era la condición del hombre anterior, si ha disfrutado de la gracia de Dios, ¿no debe haber algo nuevo en él? ¿No debe haber cambiado sus voliciones? ¿No debe haber roto las cadenas del pecado? Aquí internamente no debe ser renovado. ¿No debe tener una nueva relación con el mundo? En este caso sale de él. ¿No debe tener una nueva relación con Dios? Ya Satanás no es su Señor, no se enseñorea en él, sino Cristo Jesús es su Dios. Mire la palabra de Dios un momento en las Escrituras. Mire lo que dice la Biblia, Efesios 2, del 4 al 6. Habla de Dios diciendo que damos gracias a Dios porque eres rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús. La persona que está en Cristo, hermano mío, es una nueva criatura. Él nos salvó en esa vana condición de hombres muertos en delitos y pecados. Invirtió poder para rescatarnos de esa vana manera de vivir. Su sangre preciosa nos limpió de todo pecado. El Espíritu que ha dejado dentro de nosotros nos santifica todos los días para tener victoria sobre la maldad. En 2 de Corintios 5, 17, la palabra de Dios dijo: de modo que si alguno está en Cristo, note la Biblia, está en Cristo, no está en Satanás, no está en su religión, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas estas son hechas nuevas. No es posible, hermano mío, que algunos que se oponen con vigor a la palabra del Señor y al mensaje del Evangelio solo creen que son salvos de la pena del pecado y no se quieren someter al señorío de nuestro Dios. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios por eso usa la expresión Señor. En Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? ¿Crees en Él como Salvador? Él te salva de la pena del pecado, pero también tienes que creer en el Salvador como el que te salva del poder del pecado, porque Él es el Señor. Tú no puedes creer solo y amar solo al Salvador y no quieres tener al Señor en tu vida.
Cuando crees para salvación, crees en el Salvador, pero también crees en el Señor. Porque antes has creído en otro señor, has creído en Satanás, has creído en el mundo, has creído en ese viejo hombre, tú te enseñoreabas nuestro pecado. Pero ahora cuando creemos en Cristo, hemos rechazado a ese viejo señor en el que hemos depositado nuestra confianza y a que fielmente servíamos al pecado, al mundo, a Satanás. Ahora creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor. No solo lo recibimos como Salvador, sino lo recibimos como nuestro Señor. Porque nos sometemos a Él. Hace un tiempo atrás tuve el privilegio de predicar en una iglesia allá en Chile y prediqué el libro de Mateo en el capítulo 7, del verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, y terminando el mensaje y todo ello, creí que había hecho un trabajo y luego el hermano que nos invitó dijo, no te van a volver a invitar. ¿Por qué? Yo no estaba buscando otra vez que me van a invitar. Me dijo, tú predicaste salvación por señorío. Y ciertas iglesias toman este tipo de doctrina para decir, no somos salvos solo por creer que el Señor es el Señor. Sí, creemos en el Salvador, pero muchos no quieren someterse a que Cristo es el Señor. Tú no puedes recibir solo al Salvador y no puedes dejar de recibir al Señor. Si crees en el Salvador, crees en el Señor. No puedes. ¿Por qué? Porque esto te daría libertad para vivir una vida totalmente pecaminosa creyendo que eres salvo. Y te propicia vivir una vida totalmente libertina. Y ahí encaja este evangelio. De pronto, pastor, no tengo seguridad de salvación. Vamos a hacer la oración otra vez. Vuelves a orar y el pastor te dice, ya eres salvo, hermano, hemos hecho la oración otra vez. Pero sigues viviendo una vida tan libertina. Volviendo a esos antiguos vicios, como el perro vuelve a su vómito. No hay nada nuevo, no hay arrepentimiento. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él procuró juntamente con Juan el Bautista, sus primeros mensajes eran arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el Señor, Él es el Rey. Y si quieres creer en Él, debes recibirlo como Señor. Sí, también es el Salvador, pero también es el Señor. Dios nos libra de la pena del pecado, pero la gracia de Dios también predica la salvación del poder del pecado. Ahora, a diferencia de la otra salvación, esta salvación tiene que ser de manera progresiva. ¿Quién dirá en nuestras vidas, ya no pecó más? ¿Cuándo dejaremos de pecar? Hablaba con un joven. ¿Cuándo dejaremos de luchar contra el pecado? El día que este corazón deja de latir y este tabernáculo terrenal vuelva al polvo y Dios nos dé una naturaleza, un día seremos salvos de la presencia del pecado. Mientras vivamos en este mundo, mientras tengamos este cuerpo de barro, esta vieja naturaleza que va a querer levantarse, como dijo en Romanos 6, contra la ley del Espíritu. Todos los días de nuestra vida vamos a luchar contra el pecado. Pero la diferencia está aquí. Libro de 1 Juan 3, note la palabra de Dios, nos dice que los que estamos en el Señor, hay una gran diferencia. No practicamos el pecado. Mire la palabra de Dios un momento, el libro de 1 de Juan, en el capítulo 3. Hay un libro para dar seguridad de salvación, uno recomendado, es el libro de 1 de Juan. Note la palabra de Dios, dice, libro de 1 de Juan, capítulo 3, verso, vamos a leer, 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe, 1 Juan 3, 7, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay dos grandes argumentos. Tiene una nueva naturaleza y luego la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu de Dios está dentro de él. Por eso no puede volver atrás. Y preguntaba a este joven, mire, si te invito por ahí, nos vamos a una cantina, ¿te animarías? No, pastor, ¿cómo es posible? Aunque tu vida no iré. Es una buena evidencia. Porque ya no quiere volver a esa antigua vida. Aunque lo hiciera, se va a arrepentir, le va a hacer amarga la boca y de pronto náuseas, nunca más. No practica el pecado. Ahora les diré en honor la verdad, hermano. Cada uno de ustedes enfrenta cierta maldad como una ciudad bien fortificada que no puede ser quitada. Cada uno de ustedes lucha con un pecado favorito
Dios mediante, cuando me toque predicar el día domingo, quizá no este, el próximo, voy a estar predicando el libro de Ezequiel, el capítulo 8. Y una de las graves maldades, hay maldades y hay maldades, hay abominaciones y hay abominaciones, pero el libro de Ezequiel 8 dice, estas son grandes abominaciones y son abominaciones inconcebibles delante de los ojos del Señor. Y este tipo de abominaciones está ¿en dónde? En lo secreto. En lo secreto de los ancianos, de los líderes del pueblo, lo que está entre sus muros escondidos, el secreto, el pecado secreto que está en las mujeres, el pecado secreto que está en los varones, la demás congregación. O sea, todos están viniendo a alabar al Señor, pero en lo secreto tienen sus ídolos, en lo secreto tienen sus abominaciones, en lo secreto. Y Dios pregunta, ¿acaso yo no puedo ver? ¿Acaso yo no puedo hacer el hueco más grande y evidenciar todo lo que está en secreto? En este caso estaba pintado, dibujado, todo tipo de idolatría, todo tipo de abominación en lo secreto. Entendiendo esto, cada uno de ustedes lucha con algo en lo secreto. ¿Qué tal en la gracia del Señor, en su misericordia, Él está predicando en contra de eso? Pero en su momento Él lo va a revelar. Como trata el pecado, el Señor es así y luego lo va a juzgar públicamente. Porque no hay nada oculto que no haya ser revelado. Siempre, siempre, si no hay arrepentimiento, sale a la luz y luego viene juicio. Pregúntale a David. Lo que hizo en secreto, más de miles de años después y por toda la eternidad lo sabemos. Y por toda la eternidad sabrá lo que hizo David en secreto. Toda la humanidad lo sabrá. De eso tendrá que vivir David para siempre. Si meditamos en la palabra de Dios, Dios quiere librarnos de eso también. ¿Puede nuestro Dios darnos el poder para apartarnos del pecado? Sí. ¿Para no practicar el pecado? Sí. Por eso está la palabra de Dios. En el libro de Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Estamos hablando con una familia que está dejando a una hija suya empezar una nueva etapa en su vida, lejos de sus padres, tiene que estudiar, trabajar. ¿Y cuál es la garantía de que esta niña no se va a ir con el primer sonso que aparece por ahí, le promete la luna, la estrella, le impacta? O la garantía que esta niña no se apartará de la casa del Señor, de la iglesia, de su fidelidad. Y la respuesta de sus padres me asombró. Dijo, la palabra de Dios que le hemos enseñado la va a guardar. Y es una gran promesa. El Salmo 119 promete eso. La más grande promesa del Señor es que como tú guardas mi palabra, yo te voy a guardar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Hay victoria? Sí. El libro de Apocalipsis 14 nos va a mostrar cómo han vencido. Le han vencido a Satanás, a este mundo, por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si hay victoria, pero esta salvación es progresiva. Vamos a meditar en eso la siguiente semana. La hora está sobre nosotros porque hay dentro de esto dos cosas que debemos entender. A lo que debemos renunciar y lo que debemos amar. Que tener victoria sobre el pecado, hay muchas cosas que en el poder de Dios usted decir no. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos das de disfrutar de ella. Gracias por la gracia, por la salvación tan grande, no solo de la pena del pecado, sino del poder. Sé que hay muchos que sufren, Padre, y sufrimos con ciertas maldades en nuestro corazón. Límpianos, Padre, perdónanos, danos victoria en Cristo. Ya nos diste la victoria en la cruz del Calvario. Permítenos vivir en esa victoria. Danos el poder de aborrecer lo malo y apartarnos de la impiedad. En Cristo bendice tu palabra. Amén.